esta es la explicación del trabajo práctico 1 y nuevamente la vamos a poner en el campo, en el aula virtual. Ya hay del año pasado. Chicos, si se están comunicando entre ustedes, armen el grupo. Pero en el canal de YouTube tenemos la explicación del año pasado. Adelante, Juan Y Pablo. que va a ser igual a la de este año. Sí, lo único que para que no haya problemas, si agregamos algo, yo la voy a identificar como 2021 y posiblemente en la semana, por ahí la damos de baja, la explicación del año pasado. No sé, después lo comentamos entre nosotros. Dale. Adelante, Juan Pablo. Bueno, entonces como les dijo Claudio, vamos a hacer el primer trabajo práctico, que es de errores y de programación, los dos temas. Lo que vamos a hacer es como si fuera una calculadora que calcula el seno. Usan el seno aproximado, obviamente, usando series de Taylor. Entonces, es un seno aproximado, pero es aproximado de forma tal que podamos garantizar una cantidad de cifras significativas. ¿Está bien? Es todo esto que les venía contando Claudio hasta ahora. Entonces, el trabajo práctico les dice lo siguiente. Todas las calculadoras aproximan las funciones básicas mediante series de potencias. Consideremos la siguiente aproximación en serie de Taylor para la función seno de x en torno de x0 igual a 0 con potencias hasta orden 2n-1. Entonces les da cómo sería la aproximación con series de Taylor del seno de x. También cada uno de estos es un término de la sucesión de Taylor, y este sería el término enésimo. Menos 1 a la n más 1 por x a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1 factorial, siendo los n todos los valores. Bueno, el n sería el último valor que uno toma, o sea, la cantidad de términos es n. Sí. Entonces, El cada uno de estos, N es la cantidad de términos, ¿no? el n es la Eh, cantidad de términos y este es el último término de los n términos que van a tomar. Cada uno de estos sería el término cuando y es igual a 1, cuando y es igual a 2, 3, 4, y así hasta n. Entonces, ustedes se acuerdan de análisis 1, que, bueno, podían usar las series de Taylor para aproximar, y eso les daba una aproximación a la función, y la diferencia entre la función y el valor exacto era el resto. Entonces acá nos dice, donde Rn es el resto para una aproximación con potencias hasta el orden 2n-1. El resto representa el error absoluto de x de la aproximación, y para valores de x menores a pi sobre 2 se puede demostrar que el resto está acotado como resto de Rn de x es menor a pi sobre 2 elevado a la 2n sobre 2n factorial. ¿Está bien? Esto les da una cota del error absoluto, no relativo. Acuérdense que el que nos interesa a nosotros es siempre el relativo en general. Y esto, ¿qué error es el que les está dando? Les está dando el error más grande que van a cometer en este intervalo. En el intervalo entre 0 y 2pi. Y pi sobre 2. ¿Está bien? Que es justamente el error calculado en el punto más lejano al 0. ¿Está bien? Porque fíjense que les dice que esta es la aproximación al seno en el entorno de 0. ¿Se acuerdan que ustedes hacían con las series de Taylor? Aproximaban una función, pero no la aproximaban en cualquier lado, la aproximaban en el entorno de un punto. Y entonces, cerca de ese punto, la aproximación era mejor, y a medida que se iban alejando, iba siendo cada vez peor. ¿Les querés mostrar, Claudio, el dibujo? sí, ahora Ahora Claudio les va a mostrar un dibujo donde se ve esto. Y entonces ahí se entiende por qué tomamos como cota del error el error en pi sobre 2. perdón, no lo tenía abierto. Esto que voy a mostrar es cómo la función seno se aproxima con series de Taylor y cómo es la representación para la diferente cantidad de términos. Entonces, esperen que lo agrando esto sería acá.
Esta es la aproximación del coseno y esta sería la aproximación de la función seno. Lo que está en negro es la función seno, que esta varía entre -1 y 1. Y abajo sería, acá sería pi sobre 2, pi, 2pi, que está bien, ¿no? 2pi. Me parece que hay algo menos. Sí, Sí, 2pi sí, sería a 2pi 6. es acá, donde se vuelve a hacer 0. 6, 6, algo. Bueno, lo que nos va a interesar, ya va a explicar Pablo, es entre 0 y pi sobre 2, donde el seno tiene el máximo. Si se fijan, ¿qué significa una serie de Taylor? Que yo lo estoy aproximando con potencias de x. O sea, si hago con una potencia lineal, es una recta. Y esta recta roja es la aproximación al seno. Entonces, ¿qué sería el error? Es la diferencia entre el valor dado por la recta y el valor dado por el valor exacto. Entonces, noten que a medida que yo me alejo del cero, donde arranca la serie de Taylor, cada vez el error es más grande. Si utilizo aproximación cúbica, o sea, considerando términos hasta x al cubo, lo que obtengo es esta aproximación verde. Nuevamente, fíjense que a medida que me alejo del cero, el error aumenta, pero ya es como que puede recorrer un poco más con menos error. Y arriba está con la aproximación a la quinta, y a medida que utilizo más términos, más pegada está la serie de Taylor del valor exacto de la función. Recordemos que yo quiero solamente hasta acá, ¿no es cierto? Hasta pi sobre 2. O sea, quiero las aproximaciones hasta pi sobre 2. Pero lo que es concreto es que el error máximo, o sea, la diferencia entre la función aproximante, la serie de Taylor y el valor exacto, el error máximo se va a producir en pi sobre 2. O sea, cuando el valor de x valga pi sobre 2, ahí tengo el error absoluto máximo. Bueno, Claro. te paso. Y vamos a aproximar hasta ahí, hasta ese primer máximo que está en pi sobre 2, porque, bueno, vieron que se empieza a agrandar el error mucho y además el seno tiene propiedades de simetría, entonces ustedes saben que, o sea, sabiendo ese intervalo, después lo pueden, haciendo una transformación, lo pueden extender a todo el intervalo entre 0 y 2pi, y si lo extienden a entre 0 y 2pi, lo pueden extender a cualquier valor. O sea, lo que está diciendo Juan Pablo es, si yo conozco la función seno entre 0 y pi sobre 2, es lo mismo, va a ser la misma por simetría entre pi sobre 2 y pi. O sea, si conozco el seno entre 0 y 90 grados, es lo mismo entre 90 y 180 grados. ¿Por qué? Porque es una función impar, o sea, que se refleja como, bueno, no como un espejo, que sería par, sino es antisimétrica, pero conociendo los valores de un lado, los conozco del otro. Y los de la parte de abajo, en los cuadrantes siguientes también. O sea, no necesito saber el valor de la función en todos los cuadrantes. Sabiéndolo en el primer cuadrante, o sea, puedo llevar, en otras palabras. Bueno, ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Cómo llevar todo a cálculos en el primer cuadrante. Bueno, entonces acá tenían la cota del error absoluto, que era justamente calculado en el valor más lejano del intervalo este donde vamos a aproximar, que está dentro del entorno de 0, que es su valor inicial. Y entonces, esta es la cota del error absoluto. Además nos dice, además para este caso particular, el error relativo es igual al error absoluto sobre x. ¿Está bien? Para este caso se puede calcular así. Entonces, para valores de x menores a pi sobre 2, se puede acotar como, y acá lo que hace es repetir exactamente lo mismo que está acá, pero como divide por x evaluado en el extremo del intervalo, que es pi sobre 2, lo que está haciendo acá es dividir por pi sobre 2. Entonces, si pi sobre 2 estaba la 2n, ahora queda la 2n menos 1. O sea, a ver, para aclarar un poquito, el error relativo siempre se mide, no es punto a punto, se mide en el punto donde el error absoluto es máximo. En este caso, el error
máximo se produce en pi sobre 2, por eso voy a hacer el error relativo a x igual pi sobre 2, ¿no? O sea, en x igual a pi sobre 2. Ahí es donde quiero calcular el error relativo y que es equivalente a dividir por pi sobre 2 esta cantidad. Y ahí sale que el error relativo máximo es siempre menor o igual que esta cantidad. Ya la tengo acotada. Y entonces, bueno, esta es la cota del error relativo. Y le dice, el objetivo del trabajo práctico es implementar el cálculo aproximado de la función seno de x en octave con una precisión de t igual a 6 cifras significativas, para x entre 0 y 2pi. Esto es, o sea, vamos a aproximar al seno con la suma de los términos de la sucesión, o sea, con la serie de Taylor. Con los n primeros términos. Sí. Y entonces nos dice usar las propiedades de simetría. Bueno, ven, esto es lo que les decíamos. Si saben, ven que les pide que la calculen el seno entre 0 y 2pi. Y nosotros dijimos que esta aproximación era buena entre 0 y pi sobre 2. Entonces, para extenderlo entre 0 y 2pi, vamos a usar estas propiedades de simetría. Cuando el x donde queremos calcular el seno está entre pi sobre 2 y pi, calcular el seno de ese x es lo mismo que calcular el seno de pi menos x. Donde pi menos x está en el primer cuadrante. Claro. O sea, lo están llevando siempre, esto está en el segundo y lo están llevando al primer cuadrante. Esto está en el tercero, o sea, entre pi y 3 medios de pi, sería el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué hacen? Lo multiplican por -1 porque el seno se va para abajo, es negativo después de pi, y de nuevo lo transforman en x. Y para el cuarto cuadrante lo mismo. O sea, usando las propiedades de simetría pueden extender esos valores que ustedes calcularon usando la serie de Taylor. Para el primer cuadrante los extienden a los 4 cuadrantes. Y ya con eso lo podrían extender a cualquier otro valor, si quisieran. Entonces la consigna les dice, determina la cantidad mínima n de términos necesarios para alcanzar la precisión indicada de t igual 6 cifras significativas. Confeccionar el diagrama de flujo necesario para aproximar el seno de un ángulo entre 0 y 90 grados mediante la serie mencionada previamente utilizando n términos. Esta serie. Implementar en Octave el diagrama de flujo desarrollado en el punto anterior en una función Taylor con estos parámetros x y n, guardando el código con el nombre Taylor.nv. Confeccionar el diagrama de flujo necesario para aproximar el seno de cualquier ángulo entre 0 a 2pi radianes mediante la serie mencionada previamente utilizando n términos. Bueno, acá no sería mediante la serie, sería mediante las propiedades de simetría. Y la serie también, porque cuando lo llevas al primer cuadrante hay que usar Sí, la serie. Eso quería decir, ¿no? claro. Sí. Bueno, implementar en Octave el diagrama de flujo desarrollado en el punto anterior en una función seno guardando el código con el nombre seno.n. Y a partir del 6 lo vemos otro día. Vamos a ver estos primeros puntos, porque ya después esto es mucho de Octave, pero es más para la presentación que para el trabajo práctico. Entonces lo primero que nos pide es encontrar la cantidad de términos que necesitamos. Entonces, ustedes vieron que acá les acotaba el error relativo. ¿Está bien? Y por otro lado les decía que quiere 6 cifras significativas. Y ustedes se acuerdan que hay una relación biunívoca entre la cantidad, el error relativo y la cantidad de cifras significativas. O sea que cuando ustedes dicen quiero 6 cifras significativas, están estableciendo una tolerancia. ¿Cuál es la tolerancia? Bueno, eso lo mostró Claudio en un momento, es 5 por 10 a la menos la cantidad de cifras significativas. Quiere decir que el error relativo, que es el que está asociado a las cifras significativas, tiene que ser menor a esa tolerancia, que es 5 por 10 a la menos la cantidad de cifras significativas. Es decir, que el error relativo, que es esto, que está solamente en función de la cantidad de términos n, lo voy a comparar con esa tolerancia. ¿Está bien? Y así determino el n, que es la cantidad de términos que necesito. Entonces vamos a hacer un diagrama de flujo que no lo pedí el trabajo, pero vamos a hacerlo ya que estamos. Que sería este. Acá me confundí, puse C en vez de T.
ese de cifras, pero bueno, este de cifras significativas. Entonces, empiezo el programa y tengo que inicializar esta variable que es la cantidad de cifras significativas que quiero, ¿está bien? El proceso, digamos. Empieza el proceso y tengo que inicializar cuántas cifras significativas quiero, que en el caso de ustedes es 6. Con ese dato ya puedo establecer la tolerancia. La tolerancia es 5 por 10 a la menos la cantidad de cifras significativas. Entonces, después de eso digo, bueno, entonces n, que es la cantidad de términos, la voy a inicializar en 1. O sea, voy a empezar tomando un término y voy a calcular el error relativo usando la formulita. Usando esta fórmula que tienen, van a calcular el error relativo para un término. Y entonces, esto es un ciclo while porque ven que tiene un retorno. Pero es el mismo símbolo que la pregunta, que la estructura condicional, porque es un condicional en el fondo. Entonces la pregunta es, ¿el error relativo es mayor o igual que la tolerancia? Si es mayor que la tolerancia, quiere decir que todavía no tengo la precisión que quiero, todavía no puedo garantizar las cifras significativas. Entonces entro en el ciclo, ¿ven? ¿Sí? Entro en el ciclo y lo que hago es aumentar la cantidad de términos de la serie de Taylor. Entonces le digo n es igual a n más 1. Y vuelvo a calcular el error, igual que antes, pero ahora con un n distinto, que va a ser 2 la primera vez. Y ven que retorna, esto es un ciclo while. ¿Por qué? Porque tengo la condición y las instrucciones. Y al final de la última instrucción vuelvo a evaluar la condición. En algún momento la condición esta se va a dejar de cumplir, entonces voy a dejar de entrar en el ciclo y voy a salir del ciclo. Y cuando eso pase, retorno el valor de n, que es lo que es la gracia de este programa, y se acabó el programa. Es decir, que este programa tiene como dato de entrada la cantidad de cifras significativas que ustedes quieren y como dato de salida la cantidad de términos que tienen que ponerle a la que tienen que usar de la serie de Taylor. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Tuve una consulta. Sí. Ahí en vez de usar un while también se puede usar un if, Lo que pasa pero es que si usas cambiando, un if, habría que ¿cómo cambiar lo la haces? condición, ¿no? O Pero ¿cómo harías con un if? A ver. sea, si yo pongo en vez de que el error sea mayor a la tolerancia, si digo que es menor, ¿el if no se invertiría? ¿O no se puede? No me di cuenta. Si decís que es menor, si es menor. O sea, yo uso un while porque quiero, o sea, porque no sé cuántos pasos voy a necesitar. O sea, yo inicialicé la cantidad de términos en 1 y no sé cuántos voy a terminar necesitando. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es en cada paso voy evaluando. Voy calculando el error con esta fórmula y le voy preguntando al programa, ¿el error ya es mayor a la tolerancia o no? Y entonces, todas las veces que me diga que el error es mayor a la tolerancia, vuelvo a entrar en el ciclo. Con un if vos no podés volver a entrar. Un if es sí o no. Entonces te respondo una vez y se acabó. O sea, Ah, no ok, tiene esta claro. flechita de retorno. Sí, sí, no sé el Eh, ciclo. Está bien. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, empezamos el trabajo práctico sin saber cuántos términos había que usar de la serie de Taylor. Ahora ya lo sabemos, ¿está bien? Esa es la función de este primer programita que ahora lo vamos a pasar a Octavio. El segundo programa es el encargado de calcular justamente el seno para un valor de x, pero no cualquier valor de x, sino un valor de x que esté entre 0 y pi sobre 2, que es donde la aproximación con la serie de Taylor era buena. Entonces, a este programa hay que darle dos datos, el x donde queremos calcular y la cantidad de términos que queremos usar, que los calculamos con este programa. ¿Está bien? O sea, la salida de este va a ser la entrada de este. Y entonces con eso inicializo una variable seno, también porque voy a calcular haciendo la sumatoria de términos de la sucesión de Taylor. Entonces como es una sumatoria, puedo usar un ciclo for, donde en una variable que empieza estando vacía, la voy completando, sumándole términos. Entonces, ¿qué digo?
Bueno, al seno lo inicialicé en 0 y después digo, para i igual 1 hasta n, avanzando de 1 en 1, este es el ciclo for. No sé si lo habíamos visto en la primera clase, creo que no. Pero sería este es el simbolito del ciclo for, que es casi como un condicional. La única diferencia es que cuando uno pone este símbolo ya sabe que es un ciclo for, entonces ya sabe que hay un contador y ya sabe que ese contador se incrementa en cada paso. Entonces no tiene que acá poner otra vez i igual i más 1. Está bien, el símbolo este es eso. Entonces, para i igual 1 hasta n, avanzando de 1 en 1, el seno es igual al seno más, y le sumo un término de la serie. ¿Está bien? Terminar la serie, ustedes los tienen acá. Son estos. Entonces, cada vez que entro en el ciclo, y en este ciclo va a entrar hasta que el i llegue al n, ¿está bien? Se sobreentiende. Por eso no tengo que poner el condicional y fijarme si el i es menor a n, ni tengo que incrementar el contador, porque con el símbolo ya se sobreentiende. Entonces, lo va a hacer ¿cuántas veces? N veces. O n veces porque va de 1 en 1. Si tuviera un paso distinto, si fuera de 2 en 2, lo haría otra cantidad de veces. ¿Está bien? Cuando termina de dar los pasos que tiene que dar, sale del ciclo y retorna el valor n, que es el valor n, no, perdón, acá es seno. Esto está mal. Acá debería decir seno, que es esta variable, que es donde está guardando el resultado, ¿sí? Acá dice seno. ¿Está bien? Lo puedo tachar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna por el momento. Bueno. Y entonces, lo último que les pide el trabajo es que extiendan esto a los 4 cuadrantes. Entonces, ustedes saben que de acá lo que tienen que hacer es aplicar las propiedades de simetría, que son estas. Entonces, si les pide un valor de x que está en el segundo cuadrante, calculan usando el mismo Taylor que hicieron antes, pero en vez de en x directamente, que va a ser un valor en este cuadrante, transforman el x para que les caiga en el cuadrante que quieran. Y entonces, de nuevo, inicializo el seno en 0, esta vez no hace falta porque acá no hay sumatoria, pero declaro la variable para que tenga algo, pero en octave no hace falta. Y entonces pregunto, de nuevo, los datos de entrada son x y n, ¿está bien? ¿Por qué? Porque voy a llamar a la función Taylor, que es la que diseñamos antes. Y los parámetros de Taylor son x y n. Y esos valores no se calculan internamente, son datos que hay que entrarle a esta función. Porque son los datos que le va a pasar a Taylor. Entonces, bueno, inicialice el seno y entonces pregunto, x, estoy partiendo de la hipótesis de que el usuario va a poner un valor que está entre 0 y 2pi. Bien, por eso ya pregunto directamente si x es menor a pi sobre 2. Y no estoy verificando que sea mayor a 0, porque se sobreentiende que debería ser mayor a 0. Entonces, al preguntar si es menor o igual a pi sobre 2, lo que estoy preguntando es si está en el primer cuadrante. Y si está en el primer cuadrante, entonces al seno, que es esta variable, le asigno el valor de la función Taylor evaluada con estos parámetros, x y n. Si no, le pregunto, x está en el segundo cuadrante, o sea, x es menor a pi, porque ya sé que es mayor a pi sobre 2. Entonces, si es menor a pi, está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, calculo usando la misma Taylor que antes, pero en vez de calcular en x, calculo en el x transformado pasado al primer cuadrante. O sea, pi menos x. Si no, quiere decir que está en el tercer cuadrante. Y si está en el tercer cuadrante, hago la transformación que corresponde. Y si no, o sea que acabo un no. Y si no, tenemos que calcular con el tercer cuadrante.
Esto lo pasé porque antes lo tenía hecho distinto. Y una vez que lo calculamos, imprimimos el seno y listo. ¿Está bien? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para pasar esos 3 if seguidos en el octave? Bueno, eso ahora lo vemos. Se puede hacer de dos maneras eso. Se pueden ir anidando, poner if, la condición, y adentro poner if, la otra, o sea, cuando pones el else, pones if, y vas anidando if. O ahora vamos a ver que en Octave hay una estructura especial que es else if, que es como un resumen de eso. Pero ahora lo vemos. Entonces vamos a Octave. Entonces, bueno, hoy vamos a ver las funciones en Octave, ¿está bien? Que las habíamos nombrado. Y ustedes vieron que cuando uno pone, por ejemplo, el seno de pi, Octave algo devuelve. Quiere decir que alguien algo programó, porque si no, no lo entendería. O sea que ya hay funciones. Esas funciones, bueno, vienen por defecto en Octave. Así como vienen funciones por defecto, uno puede generar sus propias funciones, que justamente esa es la gracia del Octave, ¿no? Y eso es lo que van a hacer ustedes. Van a hacer un programa, pero además de un programa van a hacer funciones, a las que ese programa va a ir invocando. Entonces, el programa lo que va a hacer es invocar funciones y pasarle sus argumentos, que son estas cosas que ven en los paralelogramas esos. Acá estos son los argumentos de cada función, o los datos de entrada del programa. Y les va a retornar los valores de salida. Entonces, vamos a armar una función para calcular la cantidad de términos que necesitamos. Entonces, para definir una función Octave, la palabra reserva de function es como todas las estructuras, tiene un comienzo y un fin con end. Y al lado de function tienen que poner el nombre de la variable donde van a almacenar el resultado de la función. ¿Está bien? Por ejemplo, esta función que va a retornar n, que es la cantidad de términos que necesito sumar de la serie de Taylor. Entonces voy a llamar el resultado n. ¿Eso qué es? El resultado de esta función. Lo que esta función calcule lo va a retornar, lo va a llamar n. Y si yo invoco, ahora vamos a ver qué pasa cuando yo invoco la función. Después hay que poner el nombre de la función. Podemos llamarlo, por ejemplo, términos. Y ahora les voy a hacer una aclaración de eso. Y entre paréntesis hay que poner los argumentos de la función, ¿está bien? Que son los valores con los cuales va a transformar. Digamos. También es como en un análisis. Ustedes tenían funciones que tenían un dominio. El dominio que era los valores para los cuales la función estaba definida. Y esto es lo mismo. Ustedes tienen parámetros de entrada que tienen que estar dentro del dominio. Si yo estoy pidiendo C, ¿qué es C? Es las cifras significativas. O sea que es un número y un número natural. No puede ser un negativo, no puede ser un número con coma. Si yo pidiera la tolerancia, sería un número decimal. Y si pidiera otra cosa, sería otra cosa. Lo mismo la salida. Esta sería la imagen, también tiene un dominio, que es la salida, es la cantidad de términos, o sea que es un número natural. Entonces es como una función de los de siempre. Si ustedes meten mal lo que tienen que meter, no van a tener problemas. Y entonces a las funciones en Octave hay que guardarlas con el mismo nombre con el que las llamaron, solamente que con la extensión .m, ¿no? Términos. ¿Ven? Con las mismas mayúsculas, las mismas minúsculas, todo. Entonces, si yo la llamé términos, la tengo que guardar como términos, sin los argumentos. Entonces, voy a poner, todavía no voy a poner lo que dice, vamos a poner n igual 1, por ejemplo. Así ven. Si ustedes ejecutan desde acá, desde la flechita que es de donde ejecutaban los programas, cuando vayan a la consola se van a encontrar con esto.
bueno, acá funciona. Pero supongamos que usamos, por ejemplo, C. Vamos a empezar a pasar esto. C igual a input, porque es la entrada de datos. Input, ingrese la cantidad de cifras significativas. No, pero antes de esto, les quiero mostrar lo que les iba a mostrar. Le vamos a poner C. Por ejemplo, la tolerancia es igual a 5 por 10 a la menos C, donde C es el argumento. Si yo ¿Cómo se lo hace? ejecuto, ¿cómo? ¿Cómo se hace el elevado? Es la tilde esta francesa que en general en los teclados se hace con el alt o el alt grande, depende. ¿Alt cuándo? Ah, Y a ver si la querés creo que es con alt 94 o algo así. A ver, espera que me fijo. Sí, pero igual en los teclados españoles está al lado de la ñ, Sí, ¿no? alt 94. Con alt 94 lo haces. Sí, pero los que tienen, algunos tienen unas Se la laptops, meten, no sé dónde vienen, que no lo tienen. sí, con teclado de afuera. Bueno, con alt 94 lo hace. Y bueno, si yo ejecuto esto desde acá ahora, cuando lo ejecute me va a tirar un error. Me va a decir C está indefinido. ¿Por qué me dice eso? Porque C es el parámetro de la función. Entonces, si yo lo ejecuto desde acá, no le estoy pasando el argumento. Entonces, para ejecutar una función hay que llamarla pasándole sus argumentos. En este caso, términos, le tengo que decir la cantidad le tengo que dar el valor C que me pide. ¿Ven? Y ahí sí calcula lo que le pido. ¿Está bien? O sea, no sé, las funciones no las pueden ejecutar de acá, a no ser que sea una función que no tenga valores de entrada, que podría ser una función que no tenga argumentos. Y después lo otro que les quería decir es que esto que retorna, como ya habíamos dicho, en Octave todos son matrices. Entonces esto puede ser un escalar, como en este caso va a ser un escalar, pero podría ser un vector o una matriz. Entonces ahora sí vamos a programarlo bien. La tolerancia, ingresamos C, acá lo estamos ingresando como parámetro, cuando lo ponemos acá ya estamos dando por supuesto que el C lo ingresamos. Entonces ahora calculo la tolerancia, que es 5 por 10 a la menos la cantidad de cifras significativas, que en realidad ustedes en el trabajo práctico lo van a llamar T, ya que estamos bien, T. Después a N lo inicializo en 1, voy a empezar con un término, voy a calcular el error relativo con un término, como pi sobre 2 elevado a la n a la 2 elevado a la 2n menos 1 dividido 2n factorial. Y el factorial ya está predefinido en Octave, es de esas funciones que les digo que ya vienen predefinidas. Si ustedes ponen factorial de 3, se los calcula. ¿Por qué? Porque ya está predefinido. Entonces ese lo podemos usar directamente. El factorial de 2n. ¿Está bien? Entonces esto es pi sobre 2 elevado a la 2n menos 1, todo sobre el factorial de 2n. Y pongo los puntos y coma para que no me imprima el retorno en pantalla. ¿Sí? Miren, si no lo pongo, esto no termine, pero vamos a hacer la prueba. Si yo no pongo el punto y coma, cuando ejecuto términos 5, imprime todos los pasos intermedios, todos los pasos que definí acá. Entonces si yo pongo el punto y coma, lo que hago es anular ese eco. Entonces si lo ejecuto ahora,
5. Ven, no ejecuta nada. Sí, me está calculando algo y lo está guardando con una variable que es ans, pero no me ejecuta los ecos. Y si no quiero que me imprima el ans tampoco, tendría que poner términos. Y que no los muestre no significa que no los Sí. calcule, ¿no? ¿La ven? Ahí lo puse, términos 5 con punto y coma y ya no me muestra el ans, pero lo sigue calculando. Bueno, entonces, ahora entra en el ciclo while y la condición del while es, la pregunta es, ¿el error es mayor o igual a la tolerancia? Entonces, while, el error relativo, que lo llamamos CR, sea mayor o igual a la tolerancia, que lo llamamos tol. Entro en el ciclo while. Y lo que hago acá es al valor de n asignarle el valor que tenía n antes más 1. O sea, incremento el n. Y vuelvo a calcular el error relativo. Con la misma fórmula, pero con otro n. Y listo. ¿Por qué listo? Porque el resultado lo está guardando en la variable n. Y al n lo incrementa en este paso. O sea que con esto ya está. Lo que queríamos ya está. Lo que queremos es calcular el n. ¿Está bien? Entonces lo que le damos de argumento es c o t, la cantidad de cifras, y lo que nos devuelve es n, que es la cantidad de términos que necesitamos. Entonces si yo ahora ejecuto términos y le digo 5, me dice 5. ¿Está bien? Necesito 5 términos de Fourier, de Taylor para tener 5 cifras significativas. ¿Dudas? Profe, tengo una consulta, un segundito. Sí. Ahí Sí, está, no sí. sé si se escuchaba la música de fondo, disculpe. Ah. ¿Se podría definir ese error como otra función? Así no hay que escribir todo a la función 2 veces. ¿Puedo hacer eso? Sí, pero Dentro de todo no es mucho, pero por ahí. no es mucho porque son solo 2 veces, o sea, porque el while se encarga de que sean solo 2 veces. Y por ahí debe haber alguna manera de programarlo. Por ejemplo, yo podría decir acá que el error, es igual a 2 veces la tolerancia y ya no tengo que programar la fórmula. O sea, me pasa que ahí tendría que cambiar las condiciones, ¿no? No, Pero está, según podría no. perdón, Juan Pablo, está bien lo que él dice. Sí, se puede programar. El tema es que dónde lo programás. Si querés, lo podés programar como una función en el mismo archivo por abajo. Pero hay una cuestión importante entre los archivos, el nombre de los archivos y el nombre de las funciones. O sea, el Octave reconoce qué funciones tiene en cada archivo por su nombre. O sea, si yo guardo una función como términos.m, Octave sabe que va a haber una función que se llama términos en este archivo. Entonces, y cuando la llamo desde cualquier lado, lo primero que hace, cuando yo llamo una función en Octave, busca el archivo que corresponde con esa función y ahí lo ejecuta. Entonces, si esa función solamente va a ser llamada por esta otra función, la puedo poner acá adentro. Pero si la voy a querer reutilizar, la tengo que poner en un archivo aparte. Está bien eso, ¿no? Juan Pablo, ¿se entiende? Sí, yo nunca definí funciones, más de una función en un mismo archivo. Pero debe ser así. No sé, nunca. A ver, vamos a hacerlo. Vos decís que si lo uso acá no va a haber problema. Si solo lo No, uso acá adentro. no, Función R. Vamos a ponerle otro nombre por las error. dudas. Así, cuando error, sí. Y esta es ER, esa sí es R. R DN. de N. Y esta es solamente esta fórmula. Ahí tenés que poner RL.
¿El R lo pusiste con mayúscula a propósito? Sí, por las dudas, para que no. Pon un comentario, sino para no borrar. Ah. Acuérdense para comentar en dos formas. Al principio de la línea, al principio. A ver, R indefinido en la línea 6, columna 9. Acá abajo en el while. El while tiene que ser el resultado, ¿no? R igual. Ujú. Y abajo también, que ¿no? cuando lo Abajo escriban- también, Juan Pablo. Adentro del while tenés que poner R minúscula. Ahora sí. Cinco, está bien. Sí, entonces se puede. Pero esta función solo la pueden llamar acá adentro. No la pueden llamar en otro archivo. Si quieren una función que la llaman desde varios archivos, tienen que armar un Un archivo aparte. archivo que se llame como la función. Ujú. Sí, pero bueno, o sea, no sé si vale la pena en este caso. O sea, lo que yo te decía es que para mí, si nada más se usa 2 veces, o sea, para mí hay una forma de no calcularlo esto, que sería, por ejemplo, darle un valor cualquiera, pero no sé si es más eficiente. O sea, acá vamos a programar para que las cosas funcionen. No, nunca vamos a hacer lo más eficiente, porque no. Nadie A ver, lo que está diciendo Juan Pablo es que no hay una única manera de llegar al resultado final. Hay varias formas de programar. Eh, digamos, hay una que es mejor que la otra, y por ahí sí y por ahí no. ¿Qué quiere decir? Por ahí hay una que es más eficiente, que hace los mismos cálculos en menos tiempo. En general, no buscamos esa la supereficiencia en el curso, o sea, con que el programa funcione ya está bien, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le ocurre hacer las funciones afuera, como hicimos acá. ¿Está bien? ¿Está mal? No, está bien, porque igual llega al resultado. Pero de la forma que lo había hecho Juan Pablo al principio, también está bien, porque también llega al mismo resultado. O sea, no, no hay, en programación no hay una única manera de hacer las cosas. Estamos en la hora, Juan Pablo. No sé si querés explicar lo de los cuadrantes o lo dejas para la clase que viene. Bueno, salteemos la función del medio y vamos directo a esa última si les Bueno, muestro. a mí me dice que me da error en el while, no sé por qué. ¿Cómo te dice qué dice exactamente? Me dice while como que está indefinido. Sí, porque hay que fijarse en los nombres que le das. O sea, ER acá por ejemplo, Juan Pablo usó ER con R mayúscula y ER con R minúscula. Fíjate Sí. si no tenés alguna. Y el while también con minúscula, si lo pones con una letra distinta, Yo creo que lo puse con W mayúscula. claro, sí, eso Sí. a uno le había pasado con el for eso. Muy importante Eh, respetar mayúsculas y minúsculas en Octave, porque son. Igual creo que no se les pone azul, ¿verdad? No, se me había Ah, puesto. no, sí, se les pone azul, pero no funciona. Así que respetarlo. Bueno, y vamos a programar la última y la del medio la programamos. Vamos a programar esta que es fácil. Entonces, que no va a funcionar porque sin la del medio no va a funcionar, pero no importa. Entonces la vamos a llamar seno. Entonces, bueno, también es una función, function. Entonces, el resultado lo voy a guardar en una variable que se llama seno, que es esta que imprime acá en verde. Entonces, seno es igual a
el nombre del archivo. Acuérdense que esto es fundamental, si no lo guardan con el mismo nombre no les va a andar. Y los parámetros de entrada, que son el X, que es el valor donde quiero calcular el seno, y el N, que es la cantidad de términos, que la calculé con este. Sí, ahí en el nombre de los archivos, por ahí no es una buena idea usar mayúscula y minúscula, porque los nombres de los archivos no hace distinción, porque el nombre del archivo en Windows es lo mismo, ¿no? No sé si me explico, Juan Pablo. Sí, ahí hay sistemas operativos que no, cuando guardan una cosa no distinguen entre. O sea, si quieren usar la función seno, tienen que tener un archivo que se llame seno. Ahora, como estamos en Windows, no hace distinción entre mayúscula y minúscula. Entonces, lo correcto es no usar dos funciones con el mismo nombre, con diferencia de mayúscula y minúscula. O sea, siempre usar nombres diferentes para cada función. ¿Se entiende, Juan Pablo? Sí, yo sí, no sé si queda claro para todos. ¿Está bien? Entonces lo inicializo, que esto es lo que les digo, en Octave no hace falta, pero yo lo hago. Y ahora vamos, if y la condición. Si x es menor o igual, y acuérdense, estamos asumiendo que el usuario va a usar bien el programa, que podría no ser el caso. Si es menor o igual a pi sobre 2, al sen le asigno Taylor, que es la función que no pusimos, Taylor de xn. Si no, y eso es lo que me preguntaban cómo se hacía. Una forma es esta, que es la de siempre. Else, y ponen un if adentro, y la otra condición. Y entonces esto les va a quedar otro else, y así se les van anidando las estructuras. ¿Está bien? Esa es una forma, que es la de siempre. Y la otra es else if, que esto es un invento de Octave, que es como un else, pero con un if. Entonces le agregan acá la otra condición. Entonces, si no, si x es menor a pi, no igual a pi, al sen le asignamos Taylor, pero en vez de Taylor de x, Taylor de pi menos x. Con n términos también. Si no, si x es menor a 3 por pi sobre 2, menor o igual, al seno le asignamos menos Taylor de x menos pi. Y si no, y acá ya no hace falta decir sí, porque ya se sobreentiende, porque es el único caso que nos queda. O sea, si no está en el primer cuadrante, y no está en el segundo, y no está en el tercero, está en el cuarto. Suponiendo que el usuario use bien el programa. El seno es igual a menos Taylor de 2 por x menos pi. No, 2pi menos x. 2pi menos x. Y listo. Y acá no tengo que, o sea, acá dice retornar el seno, pero eso lo retorna por defecto, o sea, es lo que guarda dentro de la función como su resultado. Voy a sacar esto. Y listo, la ejecuto y no va a funcionar. No va a funcionar primero porque no le estoy pasando los parámetros. Y segundo porque no creamos esta función. ¿Querés que la creemos? Total, es un ratito. O hacerlo ahí abajo, poner función Taylor y sí, y y pone que sea seno si querés hacerlo rápido. Y si no, Hagámosla bien, listo. Total son 2 minutos. tiene que ser dos archivos diferentes, ¿no? Ah, pero esta la usa solo seno. Taylor XN. A ver que aprendimos esto. Vamos a aprovechar. Sí, Esta pero es. ellos no lo tienen que hacer así, lo tienen que hacer con una en cada archivo, ¿no? ¿O Bueno, lo vas a hacer así? no, está bien. La consigna decía que hagan uno en cada archivo, así que mejor háganlo. Entonces, este archivo, de nuevo, lo llamamos Taylor.
¿No conviene ponerle al valor resultado res, por ejemplo? Es lo mismo, pero bueno. Taylor xn. Entonces, ingresan los parámetros, son x, son n, inicializan a la variable y acá sí que hace falta porque esto es una sumatoria, si no lo inicializan van a tener valores basura y les van a traer problemas. Entonces, for i igual a 1, yendo de 1 en 1, en octaves se expresa así, acá le ponen el paso, que cuando es 1 no hace falta aclararlo, o sea, por defecto es 1. Hasta n, ¿quién es n? El parámetro. No me puso el end, así que lo pongo yo. Y acá que me dice que a seno le asigne, no, perdón, el resultado. Estoy guardando el seno en el resultado. Al resultado le toca asignar resultado, que era 0, más el nuevo término de la sucesión, de la serie. Es menos 1. Pregunta, Sí, ¿puede ser que me haya aparecido directamente así? directamente ¿qué? O sea, abrí un nuevo archivo que lo llamé Taylor, me apareció literalmente lo que estás copiando. Qué raro. O ¿Cómo? sea, pero en vez de que diga resultado dice send. Pero exactamente lo mismo. ¿No habrás abierto uno de otro año, uno viejo? No, no. No sé. Lo que pasa es que Ah, no, ¿cómo llamaste en el seno anterior? ¿Taylor también? No. Sí, ¿cómo lo pero llamé con, yo? Ahí en con ese archivo mayúscula. es seno, no, seno. Pero es distinto además. No, ahí tiene que ser uno viejo, capaz que te lo pasaron y se llamaba así. Puede ser. No sé. Bueno, y entonces, a x elevado a la 2, a la 2 por i, que es el paso menos 1, dividido, factorial de 2 por i menos 1. Listo. Entonces tenemos el Taylor, vamos a ver si anda ahora. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces nos dijeron que querían 6 cifras significativas. Entonces calculamos términos de 6. El concepto nos dice que necesitamos 6 términos de Taylor. Entonces vamos a llamar a Taylor primero a ver si funciona. Taylor, supongan que quieren calcular en pi sobre 4 con 6 cifras significativas. Listo, 0,7. Vamos a comparar con el seno de verdad. Pi sobre 4. Bueno, da lo mismo. Listo. Y vamos a probar la función seno. Poner un ángulo desde el segundo cuadrante, por ejemplo, 3 veces 45 sería 90, 135. 135 sobre 180 por con 6 términos. 0,70. Seno de 135 sobre 180 por pi. Da lo mismo. Está bien. Bueno. ¿Está bien? ¿Dudas? Fíjense que esto, cuando les decimos que les va a garantizar 6 cifras, les puede dar más de 6 cifras. Pero mínimo les va a dar 6. Por ejemplo, si yo calculo el seno y la cantidad de cifras va a estar asociada a qué tan lejos están ustedes del valor bueno. El valor bueno es el 0, ¿está bien? O sea, toda nuestra aproximación se construyó a partir de 0. Y a medida que se van alejando del 0 es cada vez peor. Entonces, en el peor punto les va a garantizar la cantidad de cifras que le pidan. Por ejemplo, 6. Y en el mejor punto van a tener más. Por ejemplo, si yo calculo Taylor de un valor muy chiquito, por ejemplo, 5 grados, sería 5 por pi sobre 180, con 2 cifras significativas, seguramente la aproximación, vamos a calcularle, es bastante buena, por más que le haya puesto pocas cifras. ¿Por qué? Porque estoy cerca del 0. ¿Ven? Yo le pedí 2, pero me dio todas. Todas hasta acá. En cambio, si yo llamo a Taylor, pero en vez de llamarlo para un valor chiquito, lo llamo para un valor cerca del límite, por ejemplo, 89 grados,
Ahí va a empezar a patinar, pero me va a dar mínimo la cantidad de cifras que le pido, que son 2. ¿Ven? Upa. Tenía que dar. Es como mostré en el gráfico, ¿viste? Con 2 términos, que sería el del cúbico, ya tiene mucho error. Ya le pedí 2 términos, perdón, estos son términos, no cifras. Las cifras las tengo que calcular con términos. Términos, 2, si quiero 2 cifras, tengo que darle 3 términos. Entonces vuelvo a llamar a Taylor, pero con 3, ¿está bien? Está bien. 2 cifras, está bien. Bueno, sí, porque ven, si toman 2 cifras serían 0, sería el 9,9, pero redondean el último. Y redondeando el último les queda 1. Entonces garantizaron las 2 cifras. Claro, y redondeando 3 cifras queda 1 también. Claro, o sea, cuando ustedes toman 2, toman las 2 y se fijan la tercera. Y con la tercera redondean. Si es mayor a 5, se aumenta la última, pero que en este caso es 9, entonces aumenta la otra también. Y entonces queda 1. O sea que esto está funcionando. ¿Está bien? ¿Dudas? Profe, ¿puedo ver cómo terminó el último, el de Taylor? Sí. El programa. Para que lo... Bueno, y esto es la mitad ya del trabajo práctico, ya lo pueden hacer. Estamos muy Y- pasados de tiempo, Juan Pablo. Sí. Sí, adelante. Y la semana que viene les damos la otra mitad y ya está. Bueno, voy a detener la grabación acá y después